juntos con buena actitud. Dios Padre misericordioso, te agradecemos por permitirnos este tiempo valioso. Hoy también los niños están ante ti para aprender tu palabra. Bendíceles a todos los niños para que ellos sean salvos y puedan ir al cielo. Hazles crecer más y más en el Señor con tu palabra y tu gracia. Levanta el colegio de la iglesia y también la fe de los maestros y la fe de los niños. Hoy también queremos aprender y entender tu palabra. Enséñanos. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Hechos capítulo 3. El versículo 1. Hechos capítulo 3, el versículo 1. El que no tiene la Biblia, escuche bien. No mueva la pierna, no mueva, por favor. Ojalá que escuche la palabra de Dios con buena actitud. Eso tiene que aprender, ¿sí me entiende? Porque ahora ustedes están ante Dios. Así dijo la Biblia. Cuando usted aprende la palabra de Dios, es que está ante Dios. Entonces, tiene que escuchar la palabra de Dios poniendo atención y con buena actitud. Veamos veamos otra palabra. Hechos, capítulo 10. El versículo 33. Hechos 10, 33. Les leo. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Si vemos aquí, una familia quería escuchar la palabra de Dios a través de Pedro. En este momento, Cornelio dijo: todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Qué dijo? Cornelio era muy puro y sabio. Aún no era salvo, pero él sabía que estaba ante Dios. ¿Sí o no? Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Entonces, ¿ustedes están en la presencia de Dios o no? Ahora, han venido a la iglesia a aprender y a escuchar la palabra de Dios. Entonces, están en la presencia de Dios, ¿sí o no? Es verdad. Por eso, ¿con qué actitud escucha la palabra de Dios?
¿Con qué corazón oye la palabra de Dios? Es importante. Si usted escucha con buena actitud y con buen corazón, Dios le da gracia y bendición. Eso tiene que aprender desde pequeño. Cuando aprende la palabra de Dios, ¿ante quién está? Ante Dios está. Está en la presencia de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿está bien que coma algo? ¿No? ¿Está bien que chupe caramelo? No es bueno. No. ¿Puede dormir? Si está muy cansado, le dará sueño. Podría dormir un momento. Pero, ¿así podría dormir? No puede. Ojalá que todos puedan recibir mucha gracia y bendición de Dios. Entonces, ¿con qué corazón escucha la palabra de Dios? Es muy importante. Porque Dios le da gracia y bendición viendo su corazón y su actitud. ¿Sí me entiende? Volvamos. Hechos 3. Capítulo 1. Hoy vamos a aprender sobre la predicación de Pedro y Juan a un cojo. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan habían subido juntos al templo de Jerusalén a la hora novena. ¿Por qué? Para orar. ¿Sí o no? Para orar. Especialmente Pedro y Juan habían acordado la hora de oración, especialmente la hora novena. ¿Sí o no? ¿Qué lección podemos tomar? Nosotros también, si es posible, tenemos que acordar el tiempo de oración. ¿Cuándo? Después de levantarnos, vamos a orar. Y antes de dormir también. Así como Pedro y Juan habían orado puntualmente. Entonces, usted ora a Dios, tal vez. El que ora a Dios, levante la mano, por favor. Realmente ora. Muy bien. Es importante. ¿Dios está vivo o no? Dios está vivo. Si usted ora, ¿Dios escucha o no? Dios le escucha. Y además, Dios, ¿cómo se sentirá si usted ora bien? Dios se alegrará mucho. Entonces, ¿tiene que seguir orando o no? Por favor. Ojalá que ore después de levantarse. Pero a veces se olvida, ¿no? A veces se olvida de orar, ¿sí o no? Después de levantarse. Quiero dormir un poquito más. Levántate. Directamente se va al baño, ¿sí o no?
para lavarse. Pero si es posible, sin olvidarse, primero ore a Dios, arrodillándose. Si usted ora automáticamente después de levantarse, entonces podrá despertarse mejor. Y levantarse mejor. En la mañana ha orado tal vez. Niños, en la mañana han orado, se han olvidado. Entonces, desde esta noche, oren, por favor. ¿No quiere agradarle al Señor? Si usted ora, ¿el Señor se alegra o no viéndole a usted? Entonces, cada vez tiene que tratar de orar o no. Sí, por favor, ore. Eso tiene que aprender. La oración, orar a Dios, es comunicarse con Dios. Entonces, ¿es bueno o no? Dios, si usted puede conversar con Dios, entonces es chévere, ¿no? ¿Yo no? Eso tiene que aprender. Si usted ora sin cesar, sabrá que Dios le escucha. ¿Sí me entiende? Porque Pedro y Juan habían orado puntualmente. ¿Por qué? Orar a Dios es muy importante. Y Dios siempre escucha nuestra oración. Ok, Hechos 3:2. Hechos capítulo 3, el versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Si vemos aquí, sale un hombre cojo de nacimiento. ¿Qué es cojo? El que no puede caminar. Es cojo. Algunas veces ha visto a un cojo. Tienen piernas. Tienen las piernas, pero las piernas no tienen fuerza. Por eso no pueden caminar. Así es cojo. Pero ese hombre cojo era de nacimiento, ¿sí o no? Entonces, nunca podía caminar. Y además, ¿qué estaba haciendo? Estaba mendigando. Entonces, él era cojo y además era mendigo. Sí, es verdad. Era muy lamentable, ¿sí o no? Es verdad. Entonces, ¿cuánta tristeza habría sentido el cojo? Siempre se habría sentido triste, ¿sí o no? Es verdad. Si usted no puede caminar, ¿cómo se sentirá? Si usted no tiene comida, ¿no?, ni dinero, por eso si siempre mendiga en la calle, ¿cómo se sentirá? ¿Se sentirá triste o no? Se sentirá muy triste. Así era el cojo. Él estaba mendigando en el templo de Jerusalén. Él tenía esperanza. Él realmente hace 2000 años estaba en este mundo. La vida de él era lamentable. ¿Qué lección podemos tomar?
¿Quién es cojo? Nosotros éramos cojos espiritualmente. Antes de recibir la salvación, de verdad, éramos cojos ante Dios. ¿Por qué? Porque no podíamos vivir para el Señor, aunque teníamos las piernas. ¿Yo no? Es cojo espiritualmente. No podíamos predicar, ni salvar a las almas, ni trabajar para el Señor. Solamente estábamos sentados en el mundo como cojo. De verdad, éramos cojos espiritualmente. Está mostrando sobre nuestra vida que no tenía esperanza. El cojo es el modelo y la sombra de no salvo. Si usted no recibe la salvación, usted es como un cojo. ¿Por qué? Así como ese cojo no podía hacer nada por no poder caminar, usted no podrá caminar con Dios. No podrá hacer nada para Dios. Porque si no recibe la salvación, usted es cojo espiritual. Usted es un cojo espiritual. ¿Sí me entiende? Solamente él estaba sentado en el templo de Jerusalén, ¿sí o no? Asimismo, si no recibe la salvación, no podrá hacer nada. Solamente estará sentado en el mundo y en el pecado. Así es el cojo espiritual. Todos los no salvos son un cojo. O sea, es un cojo espiritualmente. O sea, aquel cojo se encontró ¿con quién? Con Pedro y Juan, que eran salvos. El versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Significa que el cojo quería mendigar. El versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. O sea, Pedro y Juan le vieron fijamente, porque ellos querían saber si ese cojo tiene buen corazón o no, quiere recibir la salvación o no. ¿Está interesado en escuchar la palabra de Dios o no? Eso querían saber. Por eso le vieron detalladamente. El cojo era puro y buena persona. Por eso, Pedro y Juan
le dieron la palabra de Dios para que el cojo pueda ser salvo. El versículo 6. El versículo 5, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. El cojo no conocía a Pedro y a Juan. Ellos eran los discípulos de Jesucristo que podían salvar a las almas, ¿sí o no? Pero el cojo no lo sabía. No los conocía, ¿sí o no? Solamente quería recibir un poco de dinero, un poco de moneda de ellos. Pedro le dijo, el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo plata ni oro. Pedro y Juan no tenían dinero, ni oro, ni plata. Pero ellos ¿qué tenían? Aunque ellos no tenían riquezas, tenían Jesucristo, que es el Salvador. El Evangelio que puede salvar a las almas. El Espíritu Santo, que es el Señor. Y también tenían la autoridad y poder de salvar a las almas. ¿Sí o no? Por eso Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? Tenía el Evangelio y Jesucristo. Por eso ellos querían darle lo que ellos tenían, o sea, Jesucristo y el Evangelio del Señor. Asimismo, nosotros también tenemos lo que Pedro y Juan tenían, ¿sí o no? Tenemos el Evangelio, Jesucristo, el Espíritu Santo, la ayuda del Señor, la autoridad de salvar a las almas. Por eso nosotros también tenemos que dar lo que tenemos a nuestro alrededor. Así como Pedro y Juan le dieron al cojo lo que ellos tenían. O sea, nosotros también tenemos que predicar para salvar a las almas y anunciar el Evangelio de Jesucristo, así como Pedro y Juan anunciaban el Evangelio de Jesús al cojo. Ellos compartieron muy bien el Evangelio con el cojo, con muchas personas. Asimismo, nosotros también tenemos que compartir lo que tenemos con nuestro alrededor. O sea, el Evangelio y Jesucristo. Entonces, así como el cojo fue salvo, algunos serán salvos por nuestra predicación, por compartir el Evangelio. Hechos 3:7. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos,
en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Qué pasó? Pedro le mandó al cojo levantarse en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En este momento, el Señor estaba con Pedro y operó grandemente. Por eso el cojo se levantó, caminó, empezó a caminar y saltó. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué pasó esto? Si vemos Marcos capítulo 16, el versículo 20, aquí marquemos, pongamos la cinta, busquemos Marcos 16, 20. Marcos 16, 20, les leo. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ayudándoles el Señor. ¿El Señor les ayudó o no a sus discípulos? Sí, claro. ¿Con qué? Con las señales. ¿Qué indican las señales? Milagros. Pedro le mandó en el nombre del Señor: levántate y anda. De inmediato el cojo se levantó y caminó, saltó. ¿Qué pasó? El Señor estaba con Pedro, ¿sí o no? Y le ayudó con milagros. Ahora también sucede lo mismo. El Señor está con nosotros, con los salvos. Cada vez que trabajamos y predicamos, el Señor siempre nos ayuda. ¿De qué manera? Con milagros. ¿Cuál milagro es más grande? ¿Cuál milagro es mejor milagro? Recibir la salvación es el mejor milagro. Porque el espíritu muerto se levanta. Cuando uno recibe la salvación, realmente su espíritu muerto se levanta. Así como el cojo se levantó. ¿Sí me entiende? El cojo solamente su cuerpo fue sano y se levantó. Pero si uno recibe la salvación, su espíritu eterno se levanta. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cuál milagro es más grande? Recibir la salvación es el mejor milagro. ¿Sí me entiende? Entonces, el versículo 8, Hechos 3:8, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. El cojo, ¿cómo se habría sentido en este momento? Él no sabía sobre caminar, porque nunca caminaba. Él era el cojo de nacimiento, pero por la primera vez ya empezó a caminar. ¿Cómo se habría sentido? ¡Wow! ¡Cuán feliz! ¿No? Se habría sentido. Alabando a Dios, ¿no? Él había alabado, ¿no?, alegremente a Dios, ¿sí o no? Entonces, él
estaba muy agradecido y feliz, ¿sí o no? Cuando el hombre se siente más feliz, cuando recibe la salvación, ¿sí o no? Si usted recibe la salvación, realmente se sentirá muy feliz. No podrá olvidar ese día, el día que usted recibió la salvación. Yo también, el 1 de diciembre de 2006, he recibido la salvación, me encontré con el Señor. Nunca puedo olvidar esa fecha. A eso de las 10:15 de la mañana he recibido la salvación. Por eso puedo memorizar muy bien hasta la hora. Se veía el mundo diferente. Estaba muy feliz y agradecido con Dios. Así como el cojo se sentía muy feliz por recibir la salvación. No solamente él fue sanado, sino que él recibió la salvación. Se sentía muy feliz y agradecido con Dios. Asimismo, si usted recibe la salvación, se sentirá muy feliz y agradecido con Dios. Los salvos es un cojo espiritualmente. Así como el cojo recibió la salvación y se sintió feliz, el no salvo tiene que ser salvo, tiene que recibir la salvación. Hechos capítulo 3, el versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Todos los hombres que le vieron al cojo se maravillaron y le glorificaron a Dios, ¿sí o no? Es verdad. Asimismo, cuando vemos la gran gloria de Dios, la gran operación de la salvación de Dios, solamente tenemos que glorificarle a Dios, maravillándonos, ¿sí o no? ¿De qué manera podemos glorificarle más a nuestro Señor? Salvando a las almas. Juan 15:8. Juan 15:8. Juan 15:8, les leo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Así dijo. Llevar fruto, ¿qué indica? Salvar a las almas. Si usted salva a muchas personas, predica muy bien, entonces es más agradable al Señor y Dios recibirá mucha más gloria a través de su vida cristiana y su predicación. Entonces, no quiere llevar muchos frutos, quiere llevar pocos frutos o muchos. Ojalá que lleve mucho fruto, muchos frutos. Entonces podrá glorificarle mucho a Dios, es más agradable al Señor
el Señor le dará mucha más recompensa, alabanza y gloria. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro, ¿qué tenía? No tenía plata, ni oro, ni dinero, pero tenía Jesucristo, que es el mejor tesoro, y el Evangelio, que es joya, ¿sí o no? ¿Y nosotros qué tenemos? Nosotros también tenemos el Evangelio y Jesucristo. ¿Qué tenemos que compartir y dar a nuestro alrededor? Jesucristo y el Evangelio. Entonces podremos ver la gran gloria y la gran operación de la salvación de Dios. Algunos serán salvos a través de nuestra predicación. Por último, Hechos capítulo 20, 35. Hechos 20, 35. Hechos 20, 35 les leo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuál es más bendecido entre dar y recibir? Dar. Entonces, ¿qué va a dar? ¿Qué tiene? Aunque usted no tenga dinero ni riquezas, usted tiene Jesucristo y el Evangelio. Entonces, tiene que dar y compartirlo con su alrededor, con todos los que encuentre, ¿sí o no? Entonces será más bendecido por Dios. Hay que dar lo que tiene. Tiene Jesucristo y el Evangelio. Pedro y Juan compartieron y dieron al cojo. ¿Qué cosa? El Evangelio y Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Ellos, el cojo quería recibir algo, ¿sí o no? Pero Pedro y Juan querían dar y compartir lo que tenían, ¿sí o no? De verdad, tenemos tesoros que son, tenemos tesoros que es el más precioso del mundo, o sea, Jesucristo y el Evangelio. Continuamente vamos a compartir y dar nuestros tesoros que tenemos a nuestro alrededor. Entonces seremos más bendecidos por Dios, según esta promesa de Dios. Hoy hasta aquí. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por enseñarnos tu palabra preciosa. Hazles crecer más y más a los niños y a los maestros. Dales tu mucho conocimiento de la Biblia para que crezcan mejor y puedan ser buenos trabajadores del Señor. Especialmente sálvales a todos los niños, sin que falte ninguna persona. Solamente confiamos en ti, Señor. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Han hecho buen trabajo. Los que han venido temprano, es mejor participar aquí, porque puede aprender. Es una buena oportunidad, ¿no?
de aprender la palabra. No. ¿Cómo se llama? Siempre me olvido. Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn, vamos conmigo. En mi oficina voy a darle la palabra. Quiero consultar con usted. ¿Ok?